Muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por la oportunidad de estar compartiendo este espacio con todos vosotros y vosotras. Considero que es una grandísima oportunidad para crear nuevas redes de diálogo, para aprender y ampliar nuestro conocimiento y para adoptar nuevos puntos de vista ante las realidades a las que el mundo globalizado se está enfrentando. Además, me gustaría agradecer al comité organizador el esfuerzo que ha realizado para que este congreso siguiera adelante, por la destacada labor que han llevado a cabo en este momento de incertidumbre, donde la adaptación al cambio juega un papel fundamental. Hoy vengo aquí para hablaros de la experiencia migratoria de las mujeres árabes musulmanas, ya que considero que es una realidad desconocida y a la que nos estamos enfrentando, sobre todo desde los países de la Unión Europea. Es importante destacar que son el miedo y el desconocimiento quienes están rigiendo las reglas del juego en la Unión Europea y quienes están diseñando las políticas para este nuevo fenómeno migratorio. Debemos hablar desde el respeto a la cultura, a la religión, a los símbolos y a las realidades, pues solo desde esta perspectiva podríamos hablar de crear una Unión Europea abierta e inclusiva. Sin embargo, lo primero que me gustaría hacer es presentarme. Mi nombre es Alejandra Ricardo, tengo 28 años y soy graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Posteriormente, realicé un máster en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, especializándome en migraciones y género, lo que me ha permitido entrar en el doctorado en Migraciones y Cooperación Internacional de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Desde esta universidad he tenido la oportunidad de profundizar en mis investigaciones y estas son las que os vengo a mostrar, pues he tenido la suerte de poder compartir experiencias con estas grandes mujeres. Pero, ¿por qué estamos hablando de una crisis humanitaria o de una crisis de la Unión Europea? Más allá de tratarse de una crisis de refugiados, a lo que nos estamos enfrentando es a una crisis integral de la Unión Europea en su conjunto, desde un punto de vista institucional. Una crisis que tiene su origen en el fracaso del Tratado Constitucional Europeo en 2005, así como en la ampliación de la Unión Europea hacia el este. En ambos procesos la ciudadanía ha quedado siempre al margen. Y si esta es la situación de partida, la inoperante gestión de los flujos de desplazados procedentes de Oriente Medio hacia la Unión Europea no ha hecho más que agravar la situación de una institucionalidad que arrastraba una crisis de legitimidad desde hacía más de una década y a la que se suma una crisis socioeconómica que impacta de lleno en la zona euro. La Unión Europea tiene que hacer un paro en el camino y tiene que replantearse hacia dónde y cómo seguir adelante. La Unión Europea es una organización supranacional que actúa como una suerte de sistema político, pero sin tener las capacidades redistributivas ni los recursos suficientes como para operar fielmente como tal, y a la que no es posible pedirle responsabilidades en el cumplimiento de sus compromisos, puesto que en gran medida estos dependen de la voluntad política de los gobiernos de los Estados miembros. Pero, ¿cuál es la magnitud de las migraciones actualmente? ¿Cuántos migrantes hay en el mundo? Vivimos en una época caracterizada por una movilidad sin precedentes. En términos absolutos, nunca antes en la historia de la humanidad se había producido un movimiento de personas como el actual. Aproximadamente una de cada 7 personas del planeta es un migrante, incluidos unos 232 millones de migrantes internacionales y 740 millones de migrantes internos. Y sabemos que es previsible que esta tendencia se mantenga. Se calcula que, en el horizonte 2040, habrá 400 millones de migrantes internacionales. Por consiguiente, hay una necesidad imperativa de asegurar una gestión humana y responsable de la migración. Europa es una de las regiones del mundo con una mayor migración. Aproximadamente una cuarta parte de los migrantes internacionales viven en Europa. Debido a esta magnitud de la migración, es esencial promover un debate racional que se base en evidencias sobre el mejor modo de reforzar los beneficios y reducir los riesgos asociados a la movilidad humana. Sin embargo, actualmente el debate de la migración no adopta este enfoque. La migración se percibe, con demasiada frecuencia, como un fenómeno exclusivamente negativo. La discriminación, la xenofobia, la exclusión y las violaciones de los derechos humanos de los migrantes están aumentando de manera preocupante.
En el ámbito político, uno de los principales retos en Europa consiste en entender mejor las percepciones de la opinión pública sobre la migración y debe centrarse, por una parte, en desarrollar políticas para mitigar las preocupaciones creíbles en relación con la cohesión social y la inclusión, y por la otra, en adecuar la provisión de los servicios públicos a una población caracterizada por la diversidad. También existe una percepción equivocada de que los flujos migratorios están dominados por personas que huyen de la desesperanza y la pobreza y vienen a robar puestos de trabajo en una región con un alto nivel de desempleo. Sin embargo, ¿por qué nace esta desconfianza? Esto viene influenciado porque los principales solicitantes de asilo de la Unión Europea en los últimos años proceden principalmente de Siria, Afganistán, Pakistán, Somalia, Eritrea e Irak, y la mayor parte de las solicitudes se presentaron en Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido e Italia. Los retos específicos se deben no solo al importante aumento de las solicitudes de asilo, sino también al perfil de los migrantes, principalmente mujeres y jóvenes. Un 23% de los solicitantes tienen menos de 18 años. El desplazamiento es un fenómeno global y si bien las cifras de la Unión Europea son significativas y están aumentando rápidamente, planteando retos reales, es importante situar las cifras en una perspectiva, observando que la mayoría de los desplazamientos se producen en regiones del mundo que deben enfrentarse ya a retos de desarrollo, a retos económicos y sociales mucho más amplios. Es decir, es cierto que Europa está recibiendo muchas solicitudes de asilo, sin embargo vemos que son las regiones de Turquía, Jordania o Líbano los que mayor número de refugiados están obteniendo ahora mismo. Sin embargo, en Europa el debate se hace mucho más amplio. ¿Por qué? Por las vías de acceso a nuestros países. La ausencia de vías de entrada a la Unión Europea seguras y legales y como respuesta a controles fronterizos más estrictos en los países de acogida, a menudo combinando con la criminalización de la migración irregular, hace que muchos migrantes arriesguen sus vidas en el intento de llegar a un destino más seguro, pagando sumas sustanciales de dinero para cruzar el Mediterráneo en embarcaciones que no son dignas de este nombre, o emprendiendo peligrosos viajes por tierra, alimentando de esta forma el negocio y las redes de tratas de personas. La migración irregular es, a menudo, extremadamente peligrosa para los migrantes y puede dar lugar a abuso, explotación y pérdida de la vida. Estos problemas se ven agravados en las mujeres. ¿Por qué? Como bien sabemos, tienen una doble connotación negativa. Primeramente, por ser mujeres y por ser migrantes. La condición de migrante ya es una condición de inferioridad e inseguridad, de necesidad, y el ser mujer solo hace que las situaciones en un segundo plano, su vida parece que su vida importa menos y que se ofrece a comercializar con su cuerpo y con su vida para la consecución de sus objetivos. La migración es una respuesta necesaria a un problema, lo que hace que tomemos medidas más arriesgadas con tal de llegar a la sociedad de acogida. El ser musulmana y el provenir de una sociedad especialmente patriarcal expone mucho más a estas mujeres a ser objeto de vulnerabilidad de sus derechos fundamentales. Sienten miedo y si no van acompañadas están totalmente desprotegidas. Muchas veces, además, viajan sin una identidad y acompañadas de menores a los que proteger, por lo que muchas veces toman medidas mucho más arriesgadas. La experiencia que viven las mujeres durante la migración hacen que luego la integración en el destino sea mucho más complicada, pues marca las realidades y las vuelve complejas e inestables. Este proceso migratorio puede ser traumático, incluso pueden perder la vida, y en el caso de sobrevivir, muchas veces la pesadilla comienza con la llegada al destino. Además de entender que muchas veces estas mujeres han sufrido experiencias traumáticas y que llegar al destino sola, sin una familia, sin un apoyo, en una cultura diferente y en una situación de incertidumbre, hace que sea muchísimo más complejo.
Sin embargo, tenemos que sumar a eso que la sociedad de destino no se lo pone fácil. En los últimos años han crecido conceptos y se han creado, como puede ser el de la islamofobia de género. Para lograr entender toda la complejidad de este término, debemos empezar por entender el concepto de islamofobia. Tal y como denomina la Commission of British Muslims a Islamofobia, que la define como la manifestación del odio, la repugnancia y la hostilidad hacia los musulmanes, que se traduce, en términos prácticos, en una exclusión de estos de la vida económica, social y pública de la nación, al tiempo que son víctimas de discriminación y persuasión. Por consiguiente, desde la propia concepción de la islamofobia ya se determina el papel diferenciador de la mujer, hecho que desemboca, concretamente, en la conformación de la islamofobia de género. Este fenómeno más específico tiene su origen en cómo se relaciona la islamofobia con las demás formas de exclusión, todo ello analizado desde la perspectiva de género, partiendo, a su vez, de la presente en todos los ámbitos de la problemática inherente a ser mujer en cualquier parte del mundo. La islamofobia se ha convertido en un problema de género por dos razones. Por un lado, el discurso islamófobo explota la imagen de las mujeres musulmanas a través de la representación que la ponen en un lugar de la eterna víctima. Y por otro lado, porque esta narrativa de animadversión contra el Islam y sus seguidores tiene su raíz en el colonialismo, por ende tiene una fuerte carga patriarcal. La identidad religiosa expresada a través del hijab y la percepción que existe del este como sinónimo de opresión y extremismo hace que las mujeres sean un objeto reconocible y de fácil acceso para la violencia. Como hemos comentado anteriormente, este término de islamofobia de género es algo que se está aplicando en nuestras sociedades. Es algo que palpable, que podemos ver, que podemos apreciar y que sobre todo podemos sentir. Por esto tenemos que trabajar en la inclusión, en la integración. Tenemos que trabajar en nuevas políticas, trabajar desde la educación, el respeto y la cultura. Recordemos que la migración que han realizado para llegar a la Unión Europea las personas procedentes de los países árabes musulmanes es una migración irregular e insegura en muchas ocasiones. Además, para la integración de las personas en destino se une la situación geopolítica, en la que la situación política turca, las difíciles relaciones con Irán y la expansión del Daesh han jugado un papel esencial en el desarrollo de esta crisis. Es evidente que para nuestro continente el mundo árabe musulmán tiene una gran importancia en el campo de la seguridad, la energía y el cambio climático, así como las migraciones, pero también desde el punto de vista del entendimiento entre culturas y civilizaciones. A pesar de los esfuerzos, se ha generado un rechazo. La gestión de las identidades es una tarea muy compleja. Si esta labor no se aborda adecuadamente, también desde el punto de vista de la canalización de los flujos, reduciendo los de naturaleza irregular en favor de los legales, la explotación que hace la ultraderecha populista de las migraciones puede convertirse en un factor disolvente de la integración europea. Por todo ello, frente a las visiones cerradas y xenófobas de la sociedad, debemos apostar por una sociedad abierta a las ideas e influencias, al conocimiento, a la transparencia, a los bienes y servicios y también a las personas, mediante canales seguros, ordenados y legales. Estábamos hablando de la gestión de las identidades. ¿Por qué hablamos de la gestión de las identidades? Porque para lograr una inclusión real tenemos que ver la gestión de las mismas. Poder mantener o crear una nueva identidad de las personas migrantes en destino depende de la interpretación que se dé de uno mismo y de la necesidad de integrarse, de ser aceptada o de exponerse o esconderse. Hemos observado, a través de la participación en la vida pública, que las mujeres musulmanas de primera generación sienten un rechazo a su identidad original, ya que es la que las ha llevado hasta esta situación en el destino.
Además, las hace ser diferentes, las hace no encajar en los estándares que se consideran normales en la sociedad actual. Sin embargo, observamos que es a partir de la segunda generación una vuelta a los valores previos, a la cultura y a la religión, a la expresión del sí mismo, ya que consideran que no tienen por qué renunciar a sus creencias o valores para ser aceptadas, ya que muchas veces ni en estas situaciones se logran. Esta segunda generación ya tiene una experiencia previa, puede ver cómo se han desenvuelto, pueden ver cómo se han expresado y pueden ver si les ha funcionado o no. En el caso de que no haya funcionado esta segunda generación, vuelve a los orígenes y es a partir de la tercera generación donde se crea una identidad propia mixta entre el origen y el destino. Es importante observar que la construcción de la identidad es algo muy complejo, pues son acciones que llevamos a cabo de forma automática, sin pensar en las consecuencias externas e internas que puede tener en una misma. Es complicado afrontar este proceso cuando te ves en una situación de desventaja, de vulnerabilidad y de inseguridad constante, que te hace adoptar una nueva realidad en la que posiblemente nunca antes hubieras trabajado. Sin embargo, consideramos que se debe trabajar desde estas realidades para poder crear una correcta inclusión de las distintas formas de concebirse a uno mismo, pues no hay nada más desagradable que cambiar las creencias y las voluntades por la imposición de la sociedad para conseguir una correcta cohesión social. No podemos esperar que la sociedad vaya a evolucionar de un día para otro. No podemos esperar tampoco que lo haga. Primeramente, tenemos que trabajar en legitimar nuestras instituciones y en reforzar todas las políticas que llevamos a cabo. Tenemos que enfocar el discurso desde el respeto a la cultura y a la religión, no desde el miedo y el desconocimiento como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Tenemos muchos errores que corregir, pero tenemos que ser una imagen de unidad, de fortaleza y de legitimidad que haga que se eliminen las formas de acceso irregulares, se mejore la seguridad del proceso migratorio y se mejore la integración en destino. Tenemos que trabajar en la creación de sociedades abiertas e inclusivas, donde las personas tengan un valor propio, sin contar el resto de condiciones. Tenemos que recuperar lo que hemos perdido, y es que antes de nada somos personas y merecemos un lugar seguro y respetado. Con esta breve exposición me gustaría acercarme a vosotros. Simplemente quería mostraros un pequeño análisis de todo el trabajo que hemos venido desarrollando. Hemos estado en contacto con grupos de mujeres árabes musulmanas de primera y segunda generación que viven aquí en España. Hemos observado su comportamiento, sus hábitos de consumo y cómo crean estas identidades a través de la experiencia migratoria y de las consecuencias que hayan tenido una vez asentadas en España. Esto nos ha llevado a observar que no todas las realidades son iguales, que cada una experimenta una realidad diferente, una forma de concebirse, una forma de integrarse. ¿Por qué? Porque la sociedad de destino no se lo brinda. La sociedad de destino no es una sociedad abierta e inclusiva. Los símbolos externos que tienen las mujeres a través del hijab, por ejemplo, las hacen muchísimo más vulnerables al verse afectadas por constantes discriminaciones de la sociedad. Sin embargo, nos gustaría resaltar que podemos trabajar para ello. Debemos trabajar desde una edad temprana en la educación, en el respeto, en la diversidad, pues las sociedades ya no son lo que eran. Las sociedades son mucho más abiertas, son diversas. Podemos aceptar ciertas cosas y tenemos que aceptar que no todas las religiones, no todas las culturas, no todas las creencias o los valores son iguales a los de nosotros. Pero desde luego, si trabajamos en sociedades abiertas desde el miedo y la desesperación, no vamos a conseguir nada. Estas mujeres han tenido que luchar muchísimo para llegar a donde están. Han tenido que luchar y siguen luchando para hacerse un hueco en la sociedad. Vemos cómo a través del tiempo van evolucionando, pero sí que hay una tónica y una constante continua en todas ellas, y es que la experiencia migratoria se ha marcado un antes y un después en todas ellas. Bueno, espero que podamos seguir compartiendo muchísimos más diálogos y que tengamos la oportunidad de conversar algún día cara a cara.
Me hubiese encantado estar ahí, pero las condiciones no se nos lo han permitido. De nuevo reitero mi agradecimiento al comité organizador por todo este espacio. Espero que todos estéis muy bien y que les haya resultado interesante. Un abrazo.